Hola a todos y todas, mi nombre es Cristian y soy el profe de matemáticas de Pasea la PSU. Y en este video le vamos a dar una mirada al temario del DEMRE de matemáticas y vamos a hacer una pequeña comparación con el temario del año pasado para que se vean cuáles son las principales diferencias, ¿ya? Entonces aquí vamos. Entonces, bueno, lo, lo de rigor, proceso de admisión 2022, que es la prueba obligatoria de matemática. Nos hablan de cuáles son bueno, nos dan una pequeña introducción, qué va a ser el proceso de admisión 2022, y aquí es la gran confusión. Por ejemplo, cuando estuvieron recién saliendo los temarios, hay gente que mandaba los del 2021 porque este año es 2021, pero siempre funciona así, como para el año siguiente, ¿ya? Eh, ya, nos dicen cuáles van a ser las bases curriculares que van a evaluar, que son las de costumbre, y que nos dividen en cuatro ejes principales la prueba, ¿sí? Números, álgebra de funciones, geometría y probabilidad o estadística. Aquí lo importante, que desde el año pasado son 65 preguntas por prueba, antiguamente eran 80, y que pueden ser de 4 o 5 alternativas. También, bueno, desde el año pasado también es así, pero antes eran siempre de 5 alternativas. Ahora pueden ser 4 o 5, y que de esas 65 se evalúan 60. Hay 5 que se dicen que son pilotos, que son como para evaluar los contenidos, para ver cómo están recibiendo los contenidos los alumnos, y esas 5 no se evalúan. Y esas 5 no te dicen cuáles son, ¿sí? Son totalmente secretos, por así decirlo, y ustedes tienen que responderlas tal cual como si se quisiera seguir haciendo normalmente. En general, cuando ya se da la PSU y se empiezan a hacer reconstrucciones y que la gente empieza a hablar de lo que se acuerda, y uno tiende a ver cuáles podrían ser las pilotos, ¿ya? Y pasamos ya de lleno al temario como tal, ¿sí? Al desglose. ¿Ya? Lo primero que nos dicen que, bueno, vamos con el eje de números, tenemos conjuntos de números enteros, racionales y reales. Esto habla de operaciones, sumas, restas, divisiones, saber hacer operaciones con potencia y todo ese tipo de cosas, con todos los conjuntos. Y problemas. Sí, en general aparecen hartos cuando tenemos fracciones y porcentaje. Bueno, que eso después viene después cuando me dicen los 3/5 del total de un estanque y de ese estilo, ¿ya? Después, como les dije, porcentaje, el concepto de porcentaje, que uno lo puede expresar como una fracción de un número, y problemas que involucran esto. Potencias, raíces, enésimas y logaritmos. Ya las tres están bastante ligadas porque las tres me hablan de exponentes, ¿sí? De exponentes de alguna forma. eh, bueno, las potencias son a elevado a n, donde n es un número natural o entero. Las raíces tienen son potencias fraccionarias, y los logaritmos son cuando yo quiero asociar en la base y el exponente y ver cómo se resulta de esa forma. Ya, en la parte de números no hay ninguna diferencia con respecto al año anterior, ¿sí? Sigue siendo tal cual como era hasta el año anterior. Así que continuemos con el siguiente eje. Nos dicen expresiones algebraicas, tenemos productos notables, factorizaciones, operatorias y problemas. Hasta aquí ningún problema, ¿sí? Todo tal cual. Ecuaciones e inecuaciones de primer grado, lo mismo. Esto sigue tal cual y es tal cual lo que uno entiende por ecuaciones e inecuaciones de primer grado, ya sea resolverlas como tal o plantearlas nosotros desde un contexto hasta llevarla a la resolución. Sistemas de ecuaciones lineales de 2 por 2, o sea, esto se refiere a dos incógnitas y dos ecuaciones. Aquí tenemos dos casos, bueno, tres casos también se podría decir. Uno que es saber resolver los sistemas de ecuaciones, otro saber plantearlos a partir de un contexto, y saber cuándo uno tiene algún tipo de soluciones en un sistema de ecuaciones. Por ejemplo, cuando tiene infinitas soluciones, cuando tiene una única solución o cuando no tiene soluciones. Y ese tipo de cosas hay que saber manejarla. Ecuación de segundo grado, lo mismo de siempre. eh, Saberse la formulita, el ax cuadrado, o sea, del ax cuadrado más bx más c. La solución es menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac, todo eso dividido en 2a.
saber algunas otras relaciones que pasan con ecuaciones de segundo grado, ¿sí? Y recordemos, las ecuaciones de segundo grado y la función cuadrática tienen una sutil diferencia, que la ecuación yo solo estoy buscando las soluciones, ¿sí? Con la función es distinto, ¿ya? Entonces lo mismo, saber resolver cuando la ecuación tiene una, dos o no tiene soluciones reales, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando de que no tiene solución real, entonces las soluciones deberían ser complejas, pero sabemos que números complejos no se preguntan como tal. Y problemas que involucren este tipo de ecuaciones. Función lineal y afín, que esas también son bastante eh, usuales, o sea, se repiten bastante. Y el saber llevar problemas desde esto, ¿sí? O sea, el resolver problemas que son un planteamiento y que me llevan a establecer una relación lineal entre dos variables, ¿ya? Función cuadrática, acá ya analizamos como el comportamiento de forma gráfica, si se quiere, de una función que es algo así como una parábola. Puede ser cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, eso va a depender de muchas otras cosas. Y aquí aparece la ecuación cuadrática, que es la que teníamos delante, que es cuando uno quiere buscar los ceros de la función, o sea, cuando la función intersecta el eje X, aparecen las ecuaciones de segundo grado. Hasta aquí ningún problema. Y después pasamos a geometría. Entonces, ¿qué fue lo que nos faltó acá en comparación al año pasado? Son dos cosas. Función inversa, por lo tanto este año ya no entraría función inversa porque no está acá, y función potencia. Función potencia donde el exponente ya no es un cuadrado, o sea, no un cuadrado, sino puede ser un quinto, un sexto. Saber ese tipo de cosas ya no es necesario este año según este temario. Ya, eso no entraría. O sea, solo función hasta grado 2, ¿sí? O sea, las lineales que es de grado 1 y las cuadráticas que es de grado 2. Así que las otras funciones no habría que conocerlas, que uno sabía que son más o menos parábolas, si son pares, si son impares tienen otra forma los gráficos y así. Eso no entraría. Entonces pasamos al eje de geometría y nos dicen problemas que involucren el teorema de Pitágoras, perímetros y áreas de triángulos, paralelogramos, trapecios y círculos, y problemas que involucren el área de triángulos, paralelogramos, trapecios y círculos en diversos contextos. Ya, aquí de nuevo tenemos una novedad, ¿ya? El año pasado habían eliminado todo lo que era cuadrilátero, ¿sí? Ya fuera eh, área, perímetro, todo ese tipo de cosas, y habían dejado solo triángulos para ver semejanza y congruencia, pero todo lo que era área y perímetro lo habían eliminado. Al menos en esta parte, sí, porque en geometría analítica sí se preguntaban como largos y saber cosas de ese estilo. Por lo tanto, esta parte es nueva, algo nuevo que agregaron para este año, o sea, nuevo entre comillas, porque le eliminaron solo un año. Después tenemos transformación isométrica, que son puntos y vectores en el plano, rotación, traslación y reflexión, y problemas que involucren esto. Después tenemos semejanza, proporcionalidad y homotesia de figuras planas, ¿ya? Entonces aquí nosotros vamos a tener los típicos teoremas de semejanza de triángulos, lado, ángulo, lado, 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 y todo ese tipo de cosas que uno sabía. Y también para congruencia, ¿ya? Bueno, en este caso nos dicen solo semejanza, pero bueno, la congruencia también entra ahí. Saber modelos a escala, problemas de contextos, el teorema de Tales, que se lo ponen explícito, y saber de homotesia. Y hasta aquí llega geometría. Entonces, otra cosa que falta en geometría en comparación al año pasado es la geometría analítica. Y aquí uno se refiere con geometría analítica con ecuación de la recta, pendiente, ecuación de la recta dado un punto pendiente, dado dos puntos, distancia entre dos puntos, todas esas cosas ya no entran, ¿sí? Pero entonces agregaron área y perímetros de figuras planas y eliminaron geometría analítica en 2D, ¿ya? Y vamos a la probabilidad y estadística. Entonces tenemos representación de datos a través de tablas y gráficos, que son básicamente saber interpretar tablas correctamente, saber los tipos de frecuencia absoluta, relativa, porcentual, ya sea en tablas de datos como solos o saber agrupados. Ya eso, medidas de tendencia central y rango. Las medidas de tendencia central son como la moda, la mediana, la media, el promedio. Y bueno, esto es como lo de siempre. Las medidas de posición, que son cuartiles, diagramas de cajón, que dice acá,
Bueno, en cuartiles en realidad no es solo cuartiles y percentiles, en general aparecen como cuartiles, deciles, quintiles. Es más que nada saber cómo funcionan estas cosas y cómo me particionan la muestra dependiendo de la cantidad que yo quiera. Las reglas de probabilidades, y aquí ya vamos a tener una diferencia. Entonces nosotros vamos a tener probabilidad, saber lo que es, y nos piden regla aditiva y multiplicativa en diversos contextos. ¿Sí? Entonces aquí uno tiene que saber cuándo variables son independientes, cuándo no, para poder aplicar bien estas cosas. Y algo que no está este año es la probabilidad condicional. Hasta el año pasado entraba probabilidad condicional y este año no aparece. Así que uno puede asumir que la probabilidad condicional no entra. Y finalmente la permutación y combinatoria, que es lo de siempre. Permutación, combinatoria y variaciones, que son las cosas que entraban hasta ahora. Y eso con respecto a este año, ¿sí? Espero que les haya quedado un poquito más claro y ya tenemos como en resumen de qué se va a tratar la PSU de matemática este año.